El conflicto entre Dios y Satanás se ve a menudo como una simple batalla entre el bien absoluto y el mal absoluto, una dicotomía clásica que parece resumir en su totalidad el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, es completa esta percepción. Y si no lo es, ¿cuál es la verdadera extensión de esta lucha espiritual? Este video te invita a mirar más profundamente lo que se encuentra más allá de las primeras impresiones, traspasando las fronteras del entendimiento común. Nuestro objetivo es explorar una perspectiva que ahonda en matices, revelando una comprensión más holística de este conflicto milenario y sus implicaciones en el propio concepto de lo divino. Para abrir este viaje, necesitamos cuestionar la visión simplista del bien y del mal. ¿Por qué la existencia del mal es permitida por un Dios omnipotente y perfectamente bueno? Y, aún más, ¿cuál sería el propósito divino al mantener un adversario tan persistente? Este enfoque nos lleva a reconsiderar los elementos fundamentales de la narrativa bíblica, donde Satanás es retratado como el adversario, y no solo una entidad maligna, sino un ser que, de alguna forma, se integra en el gran plan de Dios para la humanidad. Esto abre espacio para una lectura del conflicto que va más allá de la oposición de polos, invitando a la reflexión sobre aspectos de justicia, libertad y el propio concepto de fe. El propósito de este video es presentar un análisis que profundiza en las complejidades de este enfrentamiento. A medida que exploramos los orígenes de este conflicto y los elementos teológicos y filosóficos que lo sustentan, trataremos de comprender mejor la naturaleza del mal y su posición dentro del plan divino. Al fin y al cabo, entender a Dios y a Satanás como fuerzas opuestas pero entrelazadas no solo desafía las percepciones superficiales, sino que también invita a la contemplación sobre cómo el propio concepto de espiritualidad se ve moldeado por esta relación. Este es un camino de descubrimiento que nos lleva a una percepción ampliada sobre el propio carácter de Dios, especialmente al considerar las dimensiones de justicia y misericordia divinas. A través de este conflicto, veremos cómo el bien y el mal, tal y como los entendemos, pueden estar más interconectados de lo que aparentan y cómo esto reverbera en la experiencia espiritual de cada individuo. La comprensión del conflicto entre Dios y Satanás encuentra raíces profundas en las Escrituras y en textos religiosos que marcaron la historia. En el Antiguo Testamento, la figura de Satanás surge inicialmente como un adversario, no un ser de puro mal, sino un acusador o cuestionador, que cumple un papel permitido por Dios. En el libro de Job, por ejemplo, vemos a Satanás poniendo a prueba la fe de Job, no como un rebelde absoluto, sino como alguien que desafía las virtudes humanas bajo el permiso divino. Este enfoque inicial sugiere un papel que, de alguna manera, integra a Satanás dentro del plan divino, funcionando como una especie de catalizador para la fe y la resiliencia de los seres humanos. A medida que las tradiciones religiosas evolucionaron, la figura de Satanás también se transformó. Con el tiempo, pasó a ser asociado con el mal absoluto y la oposición directa a Dios, especialmente en la literatura del Nuevo Testamento. En textos como los Evangelios y el Apocalipsis, Satanás es retratado como el príncipe de este mundo, una fuerza activa y desafiante de la justicia divina y de la rectitud. Es en esta fase cuando adquiere el papel de tentador y oponente que conocemos más ampliamente. Un ser en rebelión que intenta desviar a la humanidad del camino trazado por Dios. Esta evolución de la figura de Satanás no solo demuestra un cambio de perspectiva, sino también la complejidad del propio concepto de mal en la tradición judeocristiana. Marcos Santos, 30-10-2024-10-24. En los primeros siglos del cristianismo, filósofos y teólogos cristianos, como San Agustín, intentaron entender la naturaleza y el propósito de Satanás en el gran plan de Dios.
Agustín, por ejemplo, argumentaba que el mal no existe por sí solo, sino que es una corrupción del bien. Esta visión sugiere que Satanás, al elegir el mal, distorsiona algo que originalmente formaba parte del plan divino. Para Agustín, esta corrupción demuestra la posibilidad del mal como una prueba o como una forma de libertad desviada. Así, el papel de Satanás se enraiza también en la idea de que la libertad es fundamental para una fe auténtica y que el enfrentamiento con el mal es, en última instancia, un ejercicio de libre albedrío. Con el desarrollo de la teología medieval, la figura de Satanás se asoció cada vez más con el concepto de pecado y la caída de la humanidad. Autores como Tomás de Aquino expandieron la visión de Satanás como un ser creado originalmente bueno, que, mediante una elección autónoma, cayó en desgracia al rebelarse contra Dios. Aquino argumentaba que la existencia de Satanás y del mal permitía la manifestación de la justicia divina, donde la misericordia y la paciencia de Dios se demuestran al mantener el mal en su debido lugar, sin extinguirlo completamente. Esta visión articula una comprensión en la que el mal es, paradójicamente, parte del bien mayor, no como un fin en sí, sino como un medio para la revelación del carácter divino. Estas interpretaciones históricas moldearon la visión de Satanás que tenemos hoy, enfatizando su papel no solo como una figura de oposición, sino como una entidad que desafía a la humanidad a enfrentar sus propias debilidades y fortalecerse espiritualmente. La trayectoria teológica de Satanás refleja una transformación del concepto de adversario al de tentador y oponente directo, añadiendo capas a la comprensión del mal y la libertad humana. A través de este análisis, entendemos que el mal no es un accidente en el plan de Dios, sino algo que cumple un papel específico y necesario para la evolución espiritual humana. Cuando exploramos el conflicto entre Dios y Satanás, es esencial entender las cualidades de Dios que definen la manera en que Él lidia con el mal y la libertad de elección. La justicia y la misericordia son atributos que, aunque parezcan opuestos, coexisten en la naturaleza divina, desempeñando un papel fundamental en la forma en que el bien y el mal interactúan. Dios, siendo justo, está comprometido con el orden, el equilibrio y la verdad. Al mismo tiempo, su misericordia concede a todos la oportunidad de redención y transformación. Esta dualidad moldea la manera en que Dios permite la existencia de Satanás y el mal, manteniendo una paciencia que, para la comprensión humana, puede parecer enigmática. La justicia divina no significa solo la aplicación de castigo a los transgresores, pretende sobre todo el restablecimiento de la armonía. En este contexto, la presencia de Satanás sirve como un recordatorio de que el mal existe y desafía constantemente este orden. Sin embargo, la justicia de Dios no busca eliminar a Satanás de inmediato, ya que esto podría restringir la propia libertad de elección que Él concede a todos los seres, incluidos los ángeles y la humanidad. Para que la justicia sea completa, el bien y el mal deben ser comprendidos en profundidad, permitiendo que las decisiones se tomen de manera auténtica y libre. Simultáneamente, la misericordia de Dios se manifiesta en su disposición a dar tiempo y oportunidad para la redención y el arrepentimiento. Si el mal fuera simplemente eliminado, la capacidad de elegir el bien perdería parte de su valor. La misericordia permite que el mal, en su forma temporal, exponga las limitaciones y debilidades humanas, conduciendo a quienes buscan a Dios hacia un crecimiento y fortalecimiento espiritual. Así, la presencia de Satanás y el mal no son indicativos de una falla divina, sino que reflejan una estructura en la que la misericordia equilibra la justicia, ofreciendo oportunidades continuas para el crecimiento. Marcos Santos, 30, 10, 2024, 10:24. A la vez,
Esta coexistencia de justicia y misericordia también sirve para desafiar y moldear la fe de los fieles. En el contacto con el mal, la humanidad es invitada a reflexionar sobre la propia naturaleza de Dios, encontrando en Él un ser que respeta la libertad humana y que actúa con una paciencia incomparable. La justicia asegura que el mal será enfrentado eventualmente, pero la misericordia sostiene la esperanza de que, al elegir el bien, los seres humanos podrán alcanzar un nivel más profundo de comprensión y conexión con lo divino. El concepto de libre albedrío es central para entender por qué Dios permite la existencia de Satanás y del mal. La libertad de elección se considera uno de los mayores dones divinos, pues es lo que hace que la fe y la obediencia sean genuinas y valiosas. Sin la opción de elegir, el bien perdería su sentido y significado, transformando la devoción en algo mecánico y la fe en una imposición. En su lugar, el libre albedrío permite que el amor, la lealtad y la fe en Dios sean auténticos, ya que son el resultado de una decisión consciente y personal. En el plan divino, la existencia del mal y de la tentación, representada por la presencia de Satanás, crea la condición para que la elección por el bien sea verdaderamente significativa. Si no hubiera oposición, el ser humano no tendría la oportunidad de ejercitar su voluntad y fortalecerse espiritualmente. Satanás, como el tentador y adversario, ofrece el contraste necesario para que las decisiones de fe y obediencia sean sinceras. A través de esta lucha, la humanidad encuentra propósito y crecimiento, pues es desafiada a reflexionar sobre los valores y la esencia de su fe. Dios valora profundamente la libertad, incluso si esto significa que algunos pueden elegir el camino opuesto al bien. Este respeto al libre albedrío es un reflejo de su justicia y de su misericordia, permitiendo que el bien y el mal coexistan temporalmente para que la elección por el bien sea libre y verdadera. Así, el conflicto con Satanás sirve como una arena donde los seres humanos ejercen su libertad y donde su fe se pone a prueba de forma auténtica y significativa. Esta idea de libertad también fortalece el vínculo entre justicia y misericordia en la naturaleza divina. Dios permite que el mal exista, pero al mismo tiempo, Él ofrece a sus hijos la oportunidad de regresar al camino de la luz en cualquier momento. Esta dinámica compleja de elección y libertad es lo que hace que la lucha espiritual sea algo poderoso, verdadero y profundamente enraizado en el crecimiento personal y en la jornada de cada individuo. La figura de Satanás plantea una cuestión esencial. ¿Actúa como un adversario designado por Dios para desafiar a la humanidad? ¿O eligió de manera autónoma rebelarse contra lo divino? Esta dualidad de interpretación revela mucho sobre la función del mal y sobre la libertad que Dios concede a todas sus creaciones. En algunas lecturas teológicas, Satanás es visto como un agente necesario que, al confrontar a la humanidad, permite que el libre albedrío se ejerza de forma plena. Se convierte en el tentador, aquel que, a través de pruebas, desafía la virtud y la fe humanas. En este sentido, el mal no sería un fin en sí mismo, sino una herramienta para el crecimiento espiritual. Por otro lado, hay interpretaciones que ven a Satanás como un ser que eligió, por voluntad propia, oponerse a Dios, representando la esencia de la autonomía y de la rebelión contra el bien. En esta perspectiva, no fue designado para su papel de adversario, sino que eligió el camino de oposición como expresión máxima del libre albedrío. La rebelión de Satanás, en este contexto, es un reflejo de la libertad que Dios concede a sus creaciones, incluso cuando esa libertad resulta en una elección por el mal. Esta visión sugiere que Satanás representa lo que puede ocurrir cuando se opta conscientemente por el alejamiento de Dios y por el egocentrismo.
Marcos Santos, 30-10-2024, 10-24. Ambas interpretaciones resaltan la complejidad del papel de Satanás. Como figura de desafío, se presenta como una constante prueba de resistencia para la fe y la bondad humana. Al enfrentarse al tentador, los fieles se ven llevados a ejercitar su fuerza espiritual y a reafirmar su elección por Dios, fortaleciendo su conexión con el bien. Pero al verlo como una entidad que eligió el mal de forma autónoma, Satanás representa las consecuencias de la rebeldía y del alejamiento de lo divino. Una advertencia de que el libre albedrío sin responsabilidad puede llevar a la destrucción y al sufrimiento. Esta dualidad profundiza la comprensión del mal y de la tentación. El mal, desde esta perspectiva, no es meramente lo opuesto al bien, sino un fenómeno que refleja la complejidad del libre albedrío. La tentación, por tanto, puede ser vista tanto como una oportunidad de fortalecimiento como un reflejo de la libertad de elección. Dios, en su paciencia, permite que Satanás y el mal existan, respetando esa libertad incluso cuando desafía el propio orden que Él estableció. Entender a Satanás como un desafío o como una elección autónoma nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con el bien y el mal. A medida que avanzamos hacia el próximo capítulo, exploraremos cómo esta dualidad del mal contribuye al autoconocimiento humano y al desarrollo espiritual, llevándonos a una visión aún más profunda de la naturaleza divina. La presencia del mal en el mundo, simbolizada por Satanás, trae consigo lecciones profundas y oportunidades para el autoconocimiento. La dualidad del mal, que se presenta tanto como una fuerza desafiante como el resultado de la libertad de elección, ofrece un espejo a través del cual la humanidad puede comprender su propia esencia y reflexionar sobre sus intenciones y motivaciones. En este sentido, el mal no es solo una fuerza a evitar, sino un elemento que lleva al ser humano a enfrentar sus propias debilidades y limitaciones, promoviendo una introspección que puede fortalecer la fe y la virtud. Enfrentar el mal exige a menudo una elección consciente por valores elevados y por la rectitud, algo que solo se vuelve posible cuando hay una oposición clara. El conflicto con el mal permite que el individuo desarrolle resiliencia, coraje y una comprensión más profunda sobre lo que significa elegir el bien. Satanás, al actuar como tentador, no solo desafía la virtud humana, sino que permite que el ser humano comprenda lo que realmente está en juego al tomar decisiones morales. Así, la presencia del mal sirve como un catalizador para el crecimiento personal y espiritual. La dualidad del mal también evidencia que el mal no tiene por qué ser un fin en sí mismo, sino que puede ser una herramienta de aprendizaje. Al enfrentarse a las tentaciones y a las pruebas, el individuo tiene la oportunidad de madurar espiritualmente y de encontrar en sí mismo fuerzas que, quizás, desconocía. Este viaje de autoconocimiento es, en última instancia, un viaje hacia Dios, pues cuanto más entiende el ser humano sus debilidades, más se abre a la misericordia y al auxilio divino. Esta perspectiva hace que el mal y el bien dejen de ser meramente opuestos. En lugar de eso, el mal se convierte en un elemento que, al ser superado, amplifica la comprensión del bien y fortalece la relación del individuo con Dios. Esta dualidad desafía el entendimiento común e invita a una reflexión más profunda sobre el propósito espiritual de la vida. A medida que examinamos más profundamente el enfrentamiento entre Dios y Satanás, una percepción gana fuerza. El conflicto entre el bien y el mal puede tener un propósito espiritual mayor. Lejos de ser un enfrentamiento accidental o una falla en la creación, este conflicto parece ofrecer una estructura en la que los seres humanos son desafiados a desarrollarse espiritualmente. Satanás, como adversario y tentador, coloca obstáculos en el camino de la fe, pero esos obstáculos sirven para fortalecer la determinación
y la comprensión espiritual de aquellos que optan por seguir el camino divino. Marcos Santos, 30-10-2024-1024. La idea de que el conflicto con el mal posee un propósito mayor desafía la visión convencional de que el mal es algo que debe ser simplemente eliminado. En lugar de eso, el mal cumple una función específica dentro del plan divino. Presenta a la humanidad una elección constante, que no es una elección entre un bien impuesto y un mal superficial, sino una decisión auténtica entre el bien y el mal, que conlleva responsabilidades y consecuencias. El mal, al existir y manifestarse, invita al ser humano a ejercitar su libre albedrío de manera consciente, tomando decisiones que profundizan su relación con Dios. Este propósito espiritual se revela también en la oportunidad de superación y de purificación que el conflicto ofrece. Enfrentar el mal puede ser visto como una especie de refinamiento, donde el alma es puesta a prueba, purificada y fortalecida en medio de los desafíos. Cada vez que un individuo elige el bien, se acerca más a su verdadera esencia y al plan que Dios ha preparado para él, madurando en sabiduría y fe. Este viaje, lleno de pruebas, lleva a la construcción de un carácter sólido y de una fe enraizada en la comprensión profunda de las realidades espirituales. Esta visión sitúa el conflicto entre Dios y Satanás en un contexto que va más allá de la lucha binaria y revela su importancia en el desarrollo espiritual humano. El mal, en este contexto, no es un fin absoluto, sino parte de un proceso que busca el crecimiento del alma. Así, el propio acto de elegir el bien ante el mal se convierte en un testimonio del amor y la justicia divinos, mostrando que la libertad y la autenticidad de la fe son valores esenciales para Dios. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos que ilustran cómo el enfrentamiento con el mal puede servir como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la formación del carácter. Una de las narrativas más emblemáticas es la de Job, un hombre justo que, con el permiso de Dios, es puesto a prueba por Satanás. Job enfrenta sufrimientos inimaginables, perdiendo a su familia, su salud y sus bienes. Este desafío extremo no solo prueba su fe, sino que también profundiza su entendimiento sobre el papel de Dios en su vida, llevándolo a una nueva dimensión de confianza y sabiduría espiritual. Al final, Job no solo es restaurado, emerge de la experiencia con una fe aún más sólida y una comprensión renovada del carácter divino. Otro ejemplo poderoso es el relato de la tentación de Jesús en el desierto, donde Satanás intenta a Jesús en un momento de vulnerabilidad, ofreciéndole poder, fama y subsistencia inmediata. En lugar de ceder, Jesús resiste, reafirmando su lealtad al propósito divino y demostrando que la fidelidad a Dios no depende de circunstancias externas. Este episodio no solo refuerza el carácter de Jesús, sino que también sirve como un modelo para los fieles, mostrando que el enfrentamiento con el mal puede ser superado y que, al resistir la tentación, se fortalece la propia misión espiritual. Estas historias demuestran que, en lugar de evitar el mal o buscar una existencia libre de pruebas, el propósito de vida para muchos personajes bíblicos era enfrentarlo y superarlo, transformando cada experiencia en un paso hacia la madurez espiritual. Enfrentar el mal con coraje y fe se muestra, por lo tanto, como una forma de refinamiento y de alineación más profunda con el propósito divino. Estos ejemplos refuerzan la idea de que el mal, aunque desafiante, es también una oportunidad de crecimiento. Cuando la fe es puesta a prueba y confirmada, se vuelve más auténtica y duradera. Así, la Biblia ofrece una visión práctica sobre la lucha espiritual, destacando que los desafíos enfrentados en el mundo material son reflejos de la batalla espiritual en la que todos están invitados a participar y vencer.
Para concluir, exploraremos cómo la comprensión de que el conflicto entre Dios y Satanás trasciende la dicotomía del bien y del mal, redefine la espiritualidad y abre caminos hacia un entendimiento más profundo del papel de cada individuo en el plan divino. Marcos Santos, 30-10-2024-10-24. El conflicto entre Dios y Satanás. Al ser analizado bajo una lente más amplia, trasciende la visión clásica del bien y el mal como fuerzas opuestas y mutuamente exclusivas. Este enfrentamiento espiritual se revela como un complejo escenario en el que el bien y el mal interactúan para conducir a la humanidad hacia una comprensión más profunda de lo divino y de sí misma. La presencia del mal y la libertad para elegir entre el bien y el mal no son, por lo tanto, fallos en el plan de Dios, sino elementos fundamentales que promueven el crecimiento y la autenticidad de la fe. La existencia de Satanás y del mal desafía a cada individuo a tomar decisiones conscientes, asumiendo responsabilidades y buscando la verdad con un propósito elevado. Este conflicto entre el bien y el mal, más que una simple oposición, es una llamada al autoconocimiento, al coraje y al fortalecimiento espiritual. En cada elección, el ser humano se acerca a su verdadera esencia y a una comprensión más profunda del plan divino. A lo largo de este vídeo, hemos visto que la presencia de Satanás no es un mero capricho, sino parte de un proceso espiritual que refleja la justicia, la misericordia y el respeto divino por el libre albedrío. Al permitir el mal, Dios ofrece a sus hijos la oportunidad de elegir el bien de forma auténtica y de crecer espiritualmente en medio de los desafíos. Este camino complejo nos lleva a entender que, en última instancia, la propia espiritualidad es moldeada y fortalecida por este eterno enfrentamiento. Terminamos con una reflexión. Al observar el bien y el mal como fuerzas que revelan aspectos de nuestra relación con Dios, somos invitados a un viaje de autodescubrimiento y fe, donde cada decisión cuenta para nuestra evolución espiritual.